Hermanos, bendiciones. Amén. Pues en este domingo glorioso celebramos al que vive y al que reina, Amén. Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración, Amén. ¿verdad? Hermanos, estamos viendo las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Estamos viendo la iniquidad. Ya vimos la primera parte y ahora vamos a ver la segunda parte. No sé si nos veamos una tercera parte. Si terminamos la siguiente clase, bien, y si no, nos vamos a otra clase, ¿no? Vamos a empezar, vamos a bendecir, que Dios bendiga este día y que nos dé, ¿verdad?, la sabiduría para transmitir su palabra. ¿Sí? Amén. Xochitl, si das gracias. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos honra y gloria a Dios por la vida que nos prestas, por este día, Señor, en que podemos estar congregados en tu nombre, Señor, para que tu palabra, que es como esta agua de vida, Señor, fluya y nos reanime, nos vivifique, nos fortalezca, nos ministre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, Señor. Padre, estás trabajando en nuestra vida a través de tu palabra, Señor, que de diferente manera nos la acercas. Y en este día, Señor, con esta enseñanza, Padre, trabaja en nuestros corazones, Señor. Dilucida tantas cosas, Señor, que no entendemos o no comprendemos, Señor. Sabemos, Padre, que en el Espíritu tú ya hiciste tu obra completa en Jesucristo, pero en nuestra alma tú estás trabajando, Señor. En tantas cosas que no entendemos aún de nosotros mismos, pero tú sí. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, será expuesta este día por tu siervo Efraín, Señor, con esta enseñanza especial. Y rogamos en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo, Señor, que traigas entendimiento, revelación, sabiduría a nuestras vidas, Padre, para que podamos llevarla a cabo, para podernos conocernos mejor y podamos glorificarte, Señor, con gratitud. Gracias, Dios, por lo maravilloso de tu creación, de nuestros cuerpos, de la vida. Gracias, Señor, por nuestros cerebros, porque podemos aprender. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias porque este es un día especial y glorioso, Señor, porque somos tus hijos y porque estás con nosotros. Te damos honra y gloria con gratitud. Bendito seas, Padre, glorifícate una vez más en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. ¿Verdad? Acuérdense que empezamos por la conciencia. La conciencia trae a la luz la inconsciencia. Hablaba yo de que la inconsciencia es el sótano de la casa. Lo inconsciente es lo que está reprimido de nuestras emociones, reprimido de nuestra personalidad, ¿sí? Es lo que está ahí, por decirlo así, atorado, ¿verdad? Entonces, la iniquidad viene a la inconsciencia, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a diferenciar lo que es pecado y lo que es iniquidad, ¿sí? La iniquidad es el órgano del pecado, ¿verdad? Es el trapo de inmundicia que se va permeando por el pecado de generación en generación y se va haciendo una bola de nieve, ¿sí? Cuanto más abundó el pecado generacional, cuanto más abundó la gracia, ¿sí? Aleluya. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo. En México está establecido, fundado, permeado en campos de sangre, ¿sí? Cada etapa de la historia, ¿verdad?, se ha ido juntando y se ha hecho una iniquidad de sangre. Sangre de los sacrificios humanos, luego de la libertad, y así la historia se está escribiendo en capas, la historia de México, en capas de sangre, como otros países, ¿sí? Entonces, todo eso, esas capas, ¿verdad?, se fueron acumulando y ahora tenemos una iniquidad de sangre, ¿verdad? Es decir, un pecado exacerbado que se fue permeando de generación en generación, de etapas de la historia a etapas de la historia. Entonces es importante entender, ¿verdad?, qué es la iniquidad y cómo puede estar establecida
en el hombre, llámese cristiano o llámese no cristiano, ¿sí? En los dos, porque viene en el inconsciente. Acuérdense, hermanos, nosotros fuimos salvos en el espíritu, ¿verdad? Pero está esa alma, ¿verdad?, que está gobernada ahora por el espíritu y tiene que en un momento dado ser liberada por la palabra. Decíamos la clase pasada, por la propia palabra o por un ministro que nos libere, ¿sí? Para que salga todo eso a la luz. Lo que va a ser la liberación, ¿qué va a ser una liberación? Sacar de ese sótano, de ese inconsciente, sacar, ¿verdad?, sacar toda esa maldad que hay allí a la luz para poderla eliminar, para poderla quitar. Entonces, que quede bien claro eso, ¿sí? La otra situación, decíamos que la iniquidad, dice, el pecado de Judá está inscrito con sisal de hierro y punta de diamante en una tablilla de su corazón. Ahí está esa tablilla de su corazón, es el inconsciente, ¿no? Entonces, nosotros pagamos la consecuencia de un pecado generacional, de una maldición generacional. Vayan, nosotros, si tenemos alguna iniquidad, nosotros no la generamos, la generó el ancestro, el abuelo, el tatarabuelo. Hablábamos de todas esas generaciones, y las consecuencias las pagamos en su caso, ¿sí? Hay otra iniquidad que nosotros la podemos generar, ¿verdad?, por lo repetitivo del pecado con nuestras próximas generaciones. La primera hay que romperla para que no trascienda a nuestras próximas generaciones. Y la segunda, pues sí, pararla, ¿no? Si no nos damos cuenta, vamos a heredar, ¿sí? Lo comparábamos con una enfermedad, ¿sí? Entonces, de una genética, ¿verdad? La enfermedad viene por una genética o adquirida. Una enfermedad genética o adquirida. Así es el pecado, ¿sí? Viene por una maldición o podemos adquirir por lo repetitivo del pecado esa maldición y dejárselas a nuestras heredades, ¿sí? Vamos a empezar, hermanos, a ver el linaje, ¿sí? Vamos a empezar a ver nuestra primera lámina, ¿verdad? Y es interesante ver el linaje. Dice que es ahora sí que aquí está el linaje. Mira. Linaje es semilla, fruto, planta, descendencia, ¿sí? Especie, estirpe, es de estirpe, genealogía, grano, hijo, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente, ¿sí? Dice 1 de Pedro 9, mas vosotros sois de un linaje escogido, de un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a investirnos de ese nuevo linaje, pero toda la levadura vieja del antiguo linaje debe ser liberada, ¿sí? Para que pueda entrar la levadura real. Ahora sí, tenemos una levadura real de un real sacerdocio, que quede centrada, de un real sacerdocio de gente santa. La santidad aquí es determinante para poder nosotros establecer ese linaje por la palabra, ¿sí? Vamos a establecer un linaje por la palabra, ¿sí? Aleluya. ¿Verdad? Amén. Entonces, sí es tener en cuenta que viene a través de un ADN,
este es un linaje, es una herencia este. Más adelante explicamos todo esto cómo viene, ¿sí? Generación, dice descendencia, familia, historia, generación, linaje, nacimiento, orden y origen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. Nosotros somos de estirpe, de linaje, ¿sí? Hermanos, vamos a ver algo, ¿verdad? Del feto, algo del nacimiento, del cordón umbilical. El cordón umbilical es este es el ADN, ese es el cordón umbilical, ¿sí? El cordón umbilical, vamos a explicarlo primeramente, ¿qué es el cordón umbilical? Dice, permite el paso del oxígeno y de los nutrientes, ¿verdad?, necesarios para la supervivencia del feto, ¿sí?, que se encuentra en la sangre materna y que son filtrados por la placenta hasta llegar al feto. Depende de dicho cordón para vivir, y desarrollarse. Si por alguna razón se obstruyese repentinamente el feto, fallecería en cuestión de 3 a 5 minutos, ¿sí? Entonces, ese cordón umbilical es toda la genética que está transfiriendo del padre y de la madre al feto del hijo, ¿sí? Ahora sí que a través de la madre, pero ahí vienen genes, ya vienen genes del sexo masculino y femenino. Ahora sí que ahí viene la historia, propiamente la historia física y espiritual, ¿verdad?, de dos seres que los van a establecer en un tercer ser, ¿sí? Sí, es muy importante, hermanos, que entendamos en esos 9 meses todo lo que pasa, ¿sí? Todo el proceso de gestación. 9 es gestación, ¿sí? ¿Cómo transmite? Bueno, ya no se diga todo lo anímico, el carácter, sentimientos, ¿verdad? Todo lo que siente la madre se lo está transmitiendo, ya desde ahí se lo está transmitiendo al feto, ¿verdad? Ahora, por eso se dice que ya desde aquí este es un ser de hecho y derecho, ¿sí? Porque ya tiene, desde que se gestó, ya tiene vida, ¿sí? Ya tiene vida y está siendo suministrada, está siendo mantenida esa vida, ¿verdad? Es decir, que la vida del feto está dependiendo de la vida de la madre, ¿sí? Lo está alimentando, porque si en un momento dado se llegara a morir la madre, pues el feto, si no está todavía desarrollado, se muere también. Entonces, sí es importante ver cómo funciona el cordón umbilical, la placenta, el líquido amniótico, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente, ¿sí? Este ADN es un ácido, ¿sí?, que viene aquí, ¿verdad? Ahora sí, la placenta, ¿qué es N, ¿sí? La placenta, la sangre materna es descargada, la placenta, la sangre materna es descargada por este cordón umbilical a través de las arterias espirales. Estas arterias pueden tener múltiples aperturas, aunque no todas pueden ser abiertas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, aquí está el cordón umbilical, ¿verdad? Toda esta placenta de sangre va a ser, el conducto es el cordón umbilical. Ahora sí, el cordón umbilical es el ADN, es la herencia. Aquí viene una herencia, ¿sí? Una genética. Aquí, a ver si algún día podemos presentar la comparación con las plantas. Yo anduve mucho, como se les decía, y estudiábamos la genética de las plantas. También sería interesante cómo por la savia entra y está alimentando a la planta, pero ya es una comparación. Tiene que ser similar porque
el Señor, Dios, tuvo que ser esa sabiduría similar. ¿Cómo alimenta? ¿Verdad? Miren, dice, ustedes son los pámpanos, ¿verdad? Y vosotros somos la vid. Entonces, la vid va a alimentar a los pámpanos, ¿verdad? La vid va a alimentar a los pámpanos y atrás. La vid va a alimentar a los pámpanos, dice, ustedes son los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Estamos alimentados de los pámpanos, de esta placenta, ¿sí? Es una comparación que también la planta tiene eso, ¿sí? Entonces, ese cordón umbilical, este cordón umbilical tiene que ser, cuando nace el niño, tiene que ser cortado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos espiritualmente que cortar este cordón umbilical para cortar toda raíz de amargura, toda raíz, ¿verdad? De depresión, todo lo que traemos en el alma, ¿sí? Emociones, sentimientos, todo eso tiene que ser cortado. Pero esta misma función, hermanos, hermanas, esta misma función es en lo espiritual. Así funciona lo espiritual. Primero en lo natural, pero es en lo espiritual, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente lámina. ¿Cómo se forma el cordón umbilical? Está formado fundamentalmente por una vena de gran tamaño y dos arterias que se encargan de administrar el oxígeno y los alimentos. El cordón umbilical se forma desde que comienza el embarazo, concretamente desde la 3ª semana de gestación. En ese momento se forman las células denominadas blastodérmicas que permitirán ir desarrollando el cordón umbilical que abastecerá al futuro bebé, ¿sí? Entonces ahora sí que es una maravilla, Xochitl. Sí, De veras, dice Job, ¿tú dónde estabas cuando fueron formados los huesos en la matriz de la madre? Esa es otra. Aquí se están formando los huesos, ¿verdad? Entonces es increíblemente cómo ya está tomando cuerpo, ya está es gelatinoso, yo me imagino, pero cómo está tomando cuerpo y ya sus huesitos ya se están formando. Ya aquí debe haber, ya. Ahora, los huesos primero van a ser cartílagos y ya luego se van a ir endureciendo y van tomando forma de huesos. Entonces, en esa confrontación de Job, dice, ¿dónde estabas? ¿Cómo? Dice, ahora tú explícame cómo se forman los huesos en el vientre de un niño, en el vientre de una madre, del feto, ¿cómo se forma? Y así lo cuestiona, sobre todo en Job 38, toda la naturaleza, pero tiene esa confrontación, ¿sí? Entonces, somos seres maravillosos, ¿sí? Hay algunos libros bueno, hay muchos libros sobre todo esto, ¿sí? Pero léanse el memorándum de Dios. Amén. Y ahí va a ver todo lo que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo. Amén. Cuántos kilómetros, cuántos metros de cordones nerviosos tenemos, todo lo que nos ha dado, ¿sí? Entonces, estudiar todo esto, la gente de medicina pues se ha llevado años, y ya no se diga lo que trae el cordón umbilical en el alma, ¿sí? Que es un misterio que hay que irlo desdoblando, que hay que irlo investigando, ¿sí? A través de la palabra, claro, ¿no? Entonces, un cordón es, cuando hablamos de cordón, hablamos de ADN, ¿sí? La placenta es el órgano que a través del cordón umbilical comunica el feto con la madre. Hay una dependencia constante, ¿sí? De la madre con la sangre de la placenta, ¿verdad? Que está en contacto con el bebé, ¿sí? Su principal misión es la de transmitir milímetros por minuto. Gracias a esa sangre suministra, fíjense, lo que va a suministrar esa sangre de la placenta: oxígeno, función del pulmón fetal. Hay un pulmón fetal, ¿verdad?
Dice, no respira, pero le está ya suministrando oxígeno, nutrientes y hormonas. Los nutrientes al bebé, el nivel de flujo sanguíneo hacia el útero, ¿verdad? Entonces es inexplicable cómo ya ya se están formando sus pulmones con oxígeno, pero si todavía él no respira, hasta que nace nos dan una nalgada y ya nosotros ya gritamos, ya respiramos aire de afuera, ¿sí? Pero nosotros ya traemos un oxígeno adentro, ya nuestros pulmones ya fueron llenos de oxígeno, ya traemos un oxígeno y ya nada más es que cuando nace el ser, es una maravilla, hermano. Nosotros no somos ginecólogos ni expertos en esto, pero pues es entenderlo, todo esto es entenderlo hasta donde podamos, en general y sencillamente, pero en el espíritu es entenderlo más, ¿sí? Dice que alentó en su nariz un soplo de vida y fue un alma viviente. Miren, es aquí en el oxígeno ya que tocamos, es aquí ahorita donde les está pegando Satanás, ¿sí? En el aire. Ahorita la gente, si algo está demandado es los tanques de oxígeno, ¿verdad? Porque aquí en el oxígeno, ¿verdad? Está parte de la vida. Si nos cierran las fosas nasales por algunos segundos, pues nos morimos, ¿verdad? Porque el oxígeno es el que se está reciclando y tiene una función especial en todo el organismo, ¿sí? Es toda una armonía de todos los órganos, hermanos. Pero sí es meternos un poquito más los que tengan la oportunidad. Es una cápsula para que podamos nosotros ahondar en esto, ¿sí? Pero sí, dice que alentó en su nariz un soplo de vida y fue un alma viviente. Ahora sí que ese hálito de vida que le dio, se lo dio en el pulmón, en la nariz. Y es donde ahorita Satanás está ensañando, ¿sí? En el oxígeno, en quitar el oxígeno, en afectar, ¿verdad?, el sistema pulmonar a la gente para matarla, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante la destrucción de un feto. Ya es un delito, ¿sí? Porque ya es un ser, es un ser en potencia, ya tiene todos los elementos para desarrollarse, pero ya es un ser de hecho y de derecho. Ya la ley ya lo prevé de este feto, ¿sí? Ya este feto puede tener derechos, ¿verdad? Obligaciones todavía no, porque no las, pero derechos sí. Ya puede, por ejemplo, heredar. Ya de aquí ya puede heredar, ¿sí? Ya hay una herencia. Ya puede heredar un reino, ¿verdad? Cuando es el primogénito en los reinos, ya hay una herencia desde aquí, ¿sí? Entonces, sí es importante valorar esos 9 meses. Miren, nuestra hora de nacimiento les faltan 9 meses, hermano. Entonces, tiene 30, 40 más 9 meses, ¿verdad? Porque desde que empieza la gestación, tiene que empezar el conteo de nuestra vida. Nuestra vida empieza aquí. Y cuando da a la luz la madre, continúa, pero ya lleva 9 meses, ya llevamos 9 meses avanzados, ¿sí? Una vez producido el parto, es expulsado junto a los anexos, es el alumbramiento, ¿sí? Cuando ya da la luz, es cuando nace, dice. Pero de hecho ya aquí tiene vida, ¿sí? Sí. Vamos a ver nuestra próxima lámina, hermano. Vamos a irnos con calma hasta donde lleguemos, y si no, en la próxima clase lo vemos, ¿sí? Fíjense qué maravilla, un saco amniótico, un líquido especial de manutención, ¿sí? Vamos a leer qué es el saco amniótico, ¿sí?
el líquido amniótico es un líquido claro, ligeramente amarillento, que rodea al bebé del útero durante el embarazo, que está contenido en el saco amniótico. Mientras está en el útero, el bebé flota en un líquido amniótico. El líquido amniótico se renueva de forma continua y mantiene un volumen constante entre 96 y 98 de sus composiciones de agua. El agua, acuérdense que nosotros, agua es clave, ¿sí? Y el resto es soluto, que tiene como componentes, ya tiene proteínas, sales, azúcares, moléculas de grasa, distintos iones, vitaminas y hormonas. El agua es el componente del líquido amniótico, se encuentra permanentemente intercambio circulatorio entre el organismo materno y el fetal. Hay una relación otra vez entre el organismo materno y fetal y la cavidad amniótica, todo está armónicamente interlazado, ¿sí? Se calcula un intercambio de agua a razón de 500 gramos por hora. Hay un reciclaje de esa agua, ¿sí? Para que entre nueva agua y pueda estar fortaleciendo de todos estos nutrientes al bebé. En esa agua no solamente es agua, sino ya tiene nutrientes para que pueda subsistir ese ser, ¿verdad? Dice entre los feto. Por lo tanto, la totalidad del agua es sustituida en 3 horas en líneas generales. En un embarazo, al término, el líquido amniótico es producido por la orina y los pulmones fetal y eliminados por la digestión del feto y la barrera del saco amniótico hacia la madre. El recambio del total del líquido se produce aproximadamente en 3 veces en un día. No, es una maravilla, hermanos. Ya hay un proceso, de veras, un proceso fetal, así le podemos llamar, un proceso fetal, ¿sí? Que, por ejemplo, aquí es donde sacan el ultrasonido y saben si es niño o niña, ¿verdad? Ya la ciencia ya está más avanzada y pueden detectar. Y también los ginecólogos, el comportamiento en esos 9 meses ellos lo pueden ir midiendo, ¿sí? Por ejemplo, este cordón a veces se enreda en el cuello del niño y lo puede ahorcar. Es decir, todos los bemoles que a un ginecólogo pues tienen que estar al pendiente para que el niño nazca sano, ¿sí? El acomodamiento en el feto, en fin, todo lo que ustedes como madres, bueno, quienes son madres, conocen, bueno, más que conocen, han experimentado todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es una maravilla lo que nuestra gestación fue y es una maravilla, hermanos. Gloria a Dios. Cómo fuimos desarrollados de todos nuestros. Ahora, aquí no nombran, aquí es lo físico, pero se está desarrollando también lo anímico. No sé si haya quien estudie esto, pero todo lo anímico aquí se está desarrollando, porque todas las emociones, todos los sentimientos, intelecto, ya se está transmitiendo a este ser de la madre. En la genética, aparte de los sentimientos que siente la madre, si la madre está enojada en el embarazo, por eso tanto cuidado en los 9 meses. Si está enojada, si tiene un golpe, si hay algo, se lo está transmitiendo directamente a este ser. Todo lo que tiene en su ser, ¿verdad? Emocionalmente, se lo está transmitiendo a este feto, ¿sí? Lo que está, la experiencia que tiene actual y la que trae arrastrando, por decirlo así, por herencia, ¿sí? Entonces, sí, debe tener mucho cuidado la madre, por eso tanto cuidado, debe estar en reposo, debe estar en armonía para que él reciba eso y pueda salir. Porque miren, aquí lo que se impregna se va a quedar, lo que le impregna a la madre aquí se va a quedar en esa tabla de esa genética. Entonces es importante, ¿no? Porque por eso de ahí puede traer alguna anormalidad
en el niño ya cuando sea, ya cuando sea infante, ya puede traer alguna anormalidad o alguna reacción que aquí se generó, ¿verdad? En este proceso es clave, ¿no? Ese proceso es clave de la madre, ¿verdad? Porque de aquí depende las actitudes y las reacciones cuando este feto sea niño y cuando sea joven y cuando sea adulto, ¿verdad? Porque aquí se está formando el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Todo eso había que verlo, ahorita es la parte física, pero hay que ver en la parte anímica y la parte espiritual, cómo se está formando, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿quién fue desde el vientre de su madre que tuvo el Espíritu Santo? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Desde aquí, ahora vamos a ver, eso fue importante, eso sí, que me dijera de Juan el Bautista. Porque cuando se le acercó María, le participó al Espíritu Santo y brincó el feto, ¿verdad? Porque se activó, ya aquí, a ver hermanos, ya aquí se trae un espíritu humano, ya aquí ya tiene el espíritu humano, y se acercó María, ¿verdad?, a Elizabeth, y paz, le participó el Espíritu Santo, y brincó el niño, ¿verdad? Entonces desde el vientre de su madre recibió el Espíritu Santo. Es increíble, ¿no? Es la parte espiritual. Y la parte anímica había que también estudiarla. Pensamientos, intelecto, voluntades. Ya desde ahí se está formando todo eso, ¿no? Y ya cuando sale a la luz, ya tiene el potencial, solamente que lo va a desarrollar ese potencial cuando sea niño, cuando sea joven, ya va a ir desarrollando todas esas potencialidades. Bueno, Juan el Bautista, ya ahora sí que fue, a él se profetizó como profeta desde que estaba en el vientre de la madre, ¿sí? Entonces vamos a seguir, hermanos. Es interesante este tema, es apasionante, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ver, vamos a seguirle con lo que es la iniquidad, ¿sí? Ya vimos el cuerpo humano, cómo se gesta esa maldad, esa iniquidad, ¿sí? Vamos a ver la Eva, ¿sí? La mujer de la Eva. Dice, entonces levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel Eva, y él dijo, esta Eva es maldad, ¿sí? Es Zacarías 5 del 1 al 8, del 1 al 9, ¿sí? Entonces, es para explicar, Zacarías va a explicar muy bien, ¿verdad?, lo que es la iniquidad y lo que es la maldad. Miren, la maldad está dentro de la iniquidad. La iniquidad es el transportador de la maldad. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la maldad, por ahí búscate Mateo 24:12 y Efesios 6:12, por ahí, para ahorita te prendemos la luz. Dice maldad, malo, aflicción, depravado, desastre, desgracia, destructor, fastidioso, feroz, impío, injusto, maldad, malestar, maligno, malvado, ¿verdad?, perecer, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible, triste. Todo lo que toca Satanás lo corrompe, hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo esto, toda esta maldad se puede traer en el ser que vimos en ese cordón umbilical espiritual. Se puede traer toda esta maldad, ¿sí? Dice que el pecado que Judá con cincel de bronce, ¿verdad?, y con punta de diamante fue escrita en sus corazones en una tablilla, ¿sí? Esa tablilla se llama ADN. Entonces, el que tengas, Mateo 24:12, ¿sí? Sí, esta es una ilustración muy, muy atinada para entender maldad e iniquidad, ¿sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
¿Sí? Mateo 24. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, entonces, al multiplicarse la maldad, esa es iniquidad. Dice que en los últimos tiempos se va a multiplicar la maldad, pero la gracia va a abundar, ¿verdad? La iniquidad el pecado se va a incrementar, pero la maldad se va a exacerbar. Espérate, atrás. Efesios 6:12, dale, perdón. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Entonces, ya hay un mundo espiritual, ¿sí? Y luego ese mundo espiritual nos va a afectar a nosotros. Y si traemos todo esto, bueno, se va a exacerbar. Hermanos, ahora sí que es una enseñanza, es una secuencia de lo que no se entienda. Es una cápsula para que ustedes sigan investigando, porque hay mucho de esto. Hay libros de iniquidad, de liberación, maldiciones. A ver, la iniquidad son maldiciones ancestrales. Es una maldición, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a seguirle la siguiente lámina, ¿no? Ahí están. Zacarías 5:5. ¿Cómo presenta Zacarías, verdad, la maldición, el pecado y la maldición, ¿sí? El pecado, maldición, ¿sí? Dice, no, le vamos a poner. Ahora sí, Xochitl. ¿Leo esto? Vamos a leer, vamos a leer Zacarías 5:1-4. Zacarías, ¿sí? De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Hashem de los ejércitos, y vendré a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Él tiene que hacer juicio sobre esta iniquidad, ¿sí? ¿Verdad? Jurar falsamente, ¿verdad? Es maldad. Hay maldad. Dice, los pensamientos, ¿qué cita es? Dice, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Qué citas? Dice, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. No, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Digo, pueden ser que esos pensamientos, ahorita vamos a leer la cita, Xochitl la va a leer. Sí. Puede ser que esos pensamientos traigan iniquidad o hayan sido adquiridos por la persona, ¿sí? Dice, del corazón del hombre nacen los malos pensamientos. En la cita. Ahorita. ¿Sí? Sí. Hechicerías, gritonerías, ¿verdad? Malas palabrerías, ¿verdad? Adulterio, fornicación, todo eso sale del corazón del hombre. Es decir, del corazón del hombre no redimido, claro, ¿verdad? Y todo eso es lo que trae en iniquidad el hombre, ¿sí? Ahí está el rollo, y dice que vi un rollo que, bueno, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta es una maldición, ¿verdad? Que se tiene y cae sobre la faz de la tierra por toda esta gente que hurta, que blasfema ante Dios, ¿sí? ¿Ahora sí? Bueno, vamos a seguirle a la próxima.
Vamos si le apagamos, ¿no? Ahora sí, vamos a leer Zacarías 5, 5 al 10. Ok. La maldad, la maldad de la Efa. Ahora sí. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. No, es tremendo, hermano. Como Zacarías, esta es una visión que tuvo él, el profeta Zacarías. Cómo dibuja, ¿no? La maldad, la mujer que está dentro de una medida pues propiamente de grano y de algunas otras cosas, y cómo está metida. Ahora sí, la maldad es transportada por la Efa, ¿sí? Este es el transportador. La maldad y la iniquidad es esta, ¿sí? Que transporta a la maldad de generación en generación, ¿verdad? Y esta maldad le echó dentro de la Efa. Es una visión que tuvo él, ¿sí? Y esta maldad le echó dentro de la Efa y echó la masa de plomo, ¿verdad? Para que no se saliera la maldad. Y miré aquí dos mujeres, aquí están las dos mujeres, con dos espíritus, ¿no? De la tierra, y dije a aquel ángel: ¿a dónde la llevas, la Efa? Y me respondió: para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar. Es que Sinar, ahorita sí vamos a ahondar en eso, hermanos. Sinar es Babel, Babilonia, ¿sí? Lo que fue Sinar, lo que fue después Babel y lo que fue Babilonia. Y allá mandó, en esa visión, pues, la mandó allá a levantar, a edificar altar, ¿verdad? La mandó a su lugar de origen, ¿sí? La remitió y la mandó propiamente. Es una visión que tuvo, pero explica muy claro, ¿sí? Lo que es la maldad, el pecado, y lo que es la iniquidad. Que la iniquidad es el transportador, es el trapo. La iniquidad es el trapo de inmundicia que por la maldad se va permeando, ¿sí? Y que va transportando al pecado, a la maldad, ¿sí? De generación en generación. Entonces, así es la iniquidad. Y esta es la que está grabada en la tablilla, que es el ADN espiritual y físico, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a detenernos un poquito en lo que es Sinar. ¿Quién fundó Sinar? Híjole, hermanos, aquí sí dice: ¿quién fundó Sinar? La ciudad dice Sinar, que la ciudad de Babilonia fue construida, y esta tierra se llegó a conocer más tarde como Babilonia y aún más adelante como Mesopotamia. Entre dos ríos, Tigris y Éufrates, había almacenado ricos depósitos de tierra que podía producir granos abundantes, y sin embargo existían ciertas desventajas, las cuales tenían que afrontar la gente que habitaba esas tierras. Estaba sobre un poblado de animales salvajes, los cuales eran peligrosos, de peligro constante para su seguridad, ¿sí? Éxodo 23, 29 al 30. Cualquier persona que pudiese proporcionar protección contra estas bestias salvajes de recibir clamor y parte, ¿sí? Entonces, quien fundó esta tierra fue Nimrod, ¿sí? Poderoso cazador. Dice Génesis 10 es la tabla de las naciones, ¿sí?
Este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Entonces, esta es una iniquidad de Nimrod, ¿sí? Esta es una iniquidad de... Atrás. Esta es una iniquidad de Nimrod, ¿sí? Dice, el 10 dice, Cus engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue el intrépido cazador enfrentando a Adonai. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentando a Adonai. Este se levantó en rebelión, ¿sí? Y trajo una iniquidad y la estableció en Babilonia, en Babel, desde Babel, ¿sí? Al querer levantar, ¿verdad?, una torre, es una rebelión hacia Dios, ¿no? Querer el nombre, querer levantar un nombre, querer levantar, ¿verdad? Este es el ego caminante del hombre, el ego rodante del hombre, ¿sí? El querer ensalzarse y hacer, y siempre para arriba, ¿sí? Ese era Nimrod, ¿sí? Un espíritu, ese es un espíritu de Nimrod que es una iniquidad, ¿sí? Y todo lo que conlleva a él, ¿sí? Intrépido cazador, y siempre va a enfrentar todos los designios de Dios, ¿sí? Entonces, ahora sí, hermanos, Génesis 9:26, maldiciones ancestrales. Igual aquí, vamos a ver Génesis 10, del 1 al 9, es la genealogía, ¿no? En Cam y Cus, ¿sí? Y Cus engendró a Nimrod, Miqueas 5:6, ¿no? Babilonia. A ver, ¿cuál vas a leer? ¿Cuál quieres? A ver, Miqueas 5:6, para hacer más. A ver, Babel, ¿verdad? La torre de Babel era un singular, era un templo, ¿sí? Babel quiere decir confusión. Ahora sí, lo primero que trae el espíritu de Nimrod, el espíritu de Babel es confusión. Dice el imperio babilónico Babel. Este espíritu, hermanos, de confusión es el que está ahorita levitando en toda la tierra, ¿sí? Hay una confusión, y una confusión es no saber. Decía que los de Babel no sabían discernir, es falta de discernimiento espiritual. No saben distinguir entre su mano derecha y de su mano izquierda. Estaban confundidos, ¿verdad? Y una gente confundida lo que va a traer es desesperación, porque no entiende la realidad que se está viviendo ahorita. Mucha gente no entiende la realidad, y el no entender, porque por esa confusión, ese cruce de ideas, por decirlo así, trae desesperación, trae angustia, trae depresión. Ahorita psicólogos y psiquiatras, bueno, ahorita están a la orden del día, ¿sí? Para atenderlos profesionalmente, seguro. Ahora, aquí sí entendemos y respetamos la postura de estas gentes, de estas profesiones, psiquiatras y psicólogos. Ellos ven, hermanos, ellos identifican en dónde está el problema, ¿verdad? Que puede ser en la actualidad por una frustración, por una impresión de lo que ha dejado todo esto, de un ser querido o ¿verdad? Pero no, ellos ven, identifican bien el problema, ¿sí? Y por eso hacen retrospectivas de la gente para ver dónde se generó esa dañadura en la gente, ¿sí? En la infancia, sobre todo, hay mucho de eso, como veíamos, ¿sí? Pero esto ahorita se está generando. Uno viene de iniquidad y otro viene de actualidad, que la gente ya se confundió al no saber qué está pasando, ¿sí? Al no entender, al no discernir, ¿verdad? Entonces, al no saber qué destino vamos a tener, ¿no? Con todo esto.
Entonces, esa es la situación que se trae, esa es una confusión. Todo esto es en la mente, en los pensamientos, pero trae sus consecuencias en cómo reacciona la gente confundida, ¿verdad? Muy agresiva, son varias manifestaciones que tienen una confusión, ¿sí? ¿Verdad? Ahorita está trayendo mucha depresión, está trayendo mucha depresión, y la depresión es la antesala del suicidio. Hay mucha gente, jóvenes que se están suicidando. ¿Por qué? Porque ahora sí que no saben, al no saber qué está pasando, al no entender, ¿verdad? Ellos, hay desesperación, hay ansiedad y hay depresión, y viene acto seguido el suicidio, ¿sí? Hablamos del imperio babilónico, que es Mesopotamia, se basó en la cultura sumeria, ¿sí? Ahora, aquí en Babel es donde estuvo el huerto del Edén, es donde estuvo el huerto de Adán, el huerto del Edén, pero aquí estuvo antes el huerto de Lucero, y hay un derecho legal. Por eso Irak, Irán, todos esos países que están aquí tienen mucho conflicto, porque hay una iniquidad babilónica, ¿sí? Hay una iniquidad de este famoso Nimrod, ¿sí? Dice Nínive, nada más para que vean, Nínive, capital de Asiria, dice Nínive, ciudad sanguinaria. Vamos a leer Nahum va a hablar mucho vamos a leer Nahum 1-7, ¿sí? Nínive es una ciudad igual que México, permeada en campos de sangre, ¿sí? Nuestra ciudad está fundada en campos de sangre, ¿sí? Entonces hay una iniquidad de sangre, ¿sí? Ahora, la sangre, entre más sangre, más se alimenta Satanás, ¿sí? Este es su alimento, más sangre, más poder, más sangre, más poder, ¿sí? Pero así se alimentó. ¿Qué cita me dijiste? Es Nahum 3-1-7, ¿sí? Dice, Sinar, una llanura en Babilonia, es la tierra de Sinar, que es lo que vino a ser Babel, que es lo que vino a ser Babilonia, ¿sí? Okay. Ahora sí, Nahum 3-1-7. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza y multitud de muertos, y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Hashem de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fud y Libia fueron sus ayudadores. Hasta el 7, ¿verdad? Sí. No, es tremendo, hermanos. Nínive, una ciudad sanguinaria, llena de fornicaciones, que fue con los profetas. Sobre eso fueron el látigo del pecado, de perversiones sexuales, ¿sí? Las fornicaciones, ¿no? Y ese es Babilonia, es Apocalipsis 17, ¿sí? Ahora, Nimrod trajo Nimrod ya traía todo esto.
de magia, ocultismo, paganismo, adivinación, sacrificios satánicos, hechicería, astrología, clarividencia, espiritismo, adivinación, encantamiento y el hablar con los muertos, ¿verdad? Todo esto ya traía Nimrod dejó toda esta iniquidad, ¿sí? Y se incrementó y se manifestó en Babilonia, ¿sí? No, hacían cosas de ellos tremendas, ¿sí? De perversiones sexuales, ¿no? Entonces, ahora sí, hermanos, ahí está la iniquidad. Si leemos Isaías, aquí, Isaías 59, 4 al 5, ¿sí? No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. El 23, 32. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Proverbios 23, 32. No, hermanos, esto está tremendo, ¿sí? Huevos de áspides, ¿sí? Conciben maldades y dan a luz iniquidad, ¿verdad? Ahora lo vemos aquí en los animales, ¿verdad? En este feto, cómo ahí se conciben las maldades, ¿sí? Generan una iniquidad de tantas abominaciones, ¿verdad? Y dan a luz la iniquidad. Incuban huevos de serpiente y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá y los apretarán y saldrán víboras, ¿sí? No, hermanos, esa es la iniquidad, ¿sí? Es un pecado exacerbado y que se trae y es una raíz de pecado permeada, ¿sí? Un trapo de inmundicia que se permea a través del tiempo, ¿sí? Como una bola de nieve, decíamos. Vamos a leer el Salmo 140 del 1 al 3, ¿sí? Líbrame, oh Hashem, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces, hay gente mala y perversa que maquina. Ahora, cuando hablamos de maquinación, estamos hablando de los pensamientos. Pensamiento, dice que, así en el Strong, pensamiento es una máquina. A ver, hermanos, una máquina es que transforma de la materia prima en producto terminado, ¿sí? Entonces empieza a maquinar maldad, ¿sí? Entonces aquí Satanás tiene las estrategias, es donde diseña las estrategias de maldad, en el pensamiento. Por eso es tan importante guardar nuestros pensamientos, llevarlos cautivos, ¿verdad? A la cautividad de Dios. Porque esta maquinación, ahí es donde se van a generar, ahí es donde se van a ir formando todas esas maldades, estrategias de maldad, ¿verdad? Y que van a aflorar y que van a estar urgiendo contiendas, nada más van a estar pensando en cómo hacer el mal. Hablábamos de la maldad de la maldad organizada, porque están urdiendo a cada día y hay más maldad. Y por ejemplo, todas estas gentes que están haciendo maldad traen nuevos métodos, ¿verdad? Todos estos terroristas traen nuevos métodos de amenaza, nuevos métodos, si no es por el teléfono, es por otro lado, pero siempre están urdiendo una nueva manera de hacer maldad para hacer caer a la gente. Pero esto está en los pensamientos del hombre malvado, ¿sí? Dice maquinan
son las estratagemas de Satanás. En Dios son estrategias, en Satanás son estratagemas. Aquí es donde se cuecen, por decirlo así, todos esos pensamientos que urden, ¿verdad? Y urden maldad, y abusaron su lengua como de serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Todo lo que declaran es pura maldad. Y luego son declaraciones, maldiciones. Todo esto que declaran son maldiciones y que le llegan a la gente. Una maldición puede matar a una gente. Bueno, con una mirada, con esos pensamientos puede matar a una gente. Entonces sí es importante guarda tu corazón, guardar los pensamientos, ¿sí? Porque ahí es donde gesta Satanás la maldad, en el pensamiento, ¿sí? Es la intención del corazón, porque Satanás se va a presentar como ángel de luz, pero está gestando, ¿verdad? Pero la actitud de su corazón no es la correcta, es de maldad, ¿sí? Ángel de luz para que la gente caiga, porque es una estrategia. No se presenta como malo, sino se presenta como adulador, como amable, para que la gente caiga, por decirlo así. Son trampas, la maquinación son trampas que está maquinando para que la gente caiga, ¿sí? Entonces sí es importante, ¿sí? Ver, sobre todo, ayer veíamos en una clase que debemos tener agudo el don del discernimiento de espíritus. Amén. Dentro de los dones, ¿verdad? De 1 Corintios 12, de los 9 dones, hay uno que se llama discernimiento de espíritus. Y discernimiento pues es estar apercibido para discernir, para separar qué espíritu es el que está levitando en el aire. Y sobre eso nosotros vamos a declarar, vamos a derribar, vamos a quebrantar todo ese espíritu. Pero necesitamos saber qué espíritu es, porque si decimos, nada más estamos acostumbrados a decir, sal fuera, pero si nosotros identificamos qué espíritu es el que se está moviendo, es más fácil, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, bueno, pues él sí los identificaba, ¿no? Aleluya. Bien directo, ¿no? Cuando era legión, cuando era un nivel de maldad, lo identificaba a él fácilmente, porque había en él todo el discernimiento, ¿sí? Entonces, el discernimiento, es decir, que vamos a activarnos en los dones para poder servir en el cuerpo de Cristo, pero va a servir mucho en el área de liberación. Los dones van a servir mucho en el área de liberación, porque son herramientas que nos van a ayudar a identificar, ¿verdad?, la maldad, en este caso, y movernos también al cuerpo de Cristo, ¿sí? Para edificación, para edificarlo. Entonces, pues sí es tremendo, hermanos, los huevos de serpiente, cómo se gesta la maldad y cómo se reproduce, ¿no? La situación es cómo se reproduce la maldad. Eso es lo más. Pero cuanto más abundó la maldad, cuanto más abundó el pecado, la gracia. Sí. Perdón, cuanto más abundó la maldad, cuanto más abundó la gracia. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver si llegamos alcanzamos a ver otra. Sí. Dice Salmo 58, 1 al 4. ¿No lo hemos leído? No. Ahí lo pueden leer, Xochitl. Sí. Iniquidad como veneno de serpiente, ¿sí? Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Vamos a leer en Deuteronomio 32 al 33.
Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Dice, aquí está, se apartaron los impíos desde la matriz. Ya vimos, ahora sí, ya vimos la matriz, el feto, ¿verdad? Así como hablamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Así hablamos de gente de maldad, que desde la matriz, ¿verdad? Hay maldad en ellos, ¿sí? Como dice David, que fui criado en maldad. En maldad he sido formado. En maldad en maldad he sido formado, sí. Y en maldad me concibió sí, mi madre. Es un caso especial de él, no sé, ¿verdad? Pero así es, se gesta desde la matriz en algunos casos. Ahora, por eso dice, hermanos, no todos los niños van a entrar al cielo, todos los niños, no, hermano. Hay niños de maldad que ya traen la maldad, ¿sí? Hay un libro, La semilla de maldad, y cómo se gesta en una mujer. Este es un caso está muy fuerte, ¿sabe? Fue una película también, ¿sí? La semilla de maldad. ¿Cómo hay, posee un espíritu de maldad a una mujer, y cómo nace un ser de maldad? Porque le sembró una semilla de maldad desde la matriz. Pero así hay gente, por ejemplo, de los brujos hechiceros, que tienen hijos, ya le sembraron una semilla de maldad a la mujer, porque ellos, pues es maldad la que pueden sembrar, y esos niños ya nacen malos. Hay niños perversos. Hay otra película, yo puras películas, ¿no, hermanos y hermanas? Hay una película que ya es muy vieja, ¿no? Ojalá la puedan recuperar. El pueblo de los malditos, ¿verdad? Es un pueblo de niños, pero de niños malditos, ¿verdad? Como vimos a Canaán, ¿verdad? Ya fue un pueblo maldito. Toda la descendencia de Canaán es pueblo maldito, ¿verdad? Porque traían una iniquidad de perversiones sexuales, ¿sí? Y aquí en la matriz es donde se gestó esa maldad, ¿sí? Vamos a ver si seguimos con la siguiente lámina o ya es otro tema, ¿no? Aquí terminamos con esta, ¿sí? Salmo 58:3, lo leemos. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hablando mentira desde que nacieron. Hay niños desde que nacen son mentirosos, ¿sí? Y ya hay maldad. Ahí nada más andan viendo a ver a dónde afectan a alguien. Vamos a leer, es una parte, vamos a leer el Salmo 58, del 2 al 5, esta es una parte, ¿sí? Ahora sí, antes del corazón. Eso yo creo que es Isaías 58. A ver, antes también está en Isaías. Ok. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que lo encantan, por más hábil que el encantador sea. Se apartaron los impíos. Aquí vamos a terminar, hermanos, esta segunda parte de iniquidad. Se apartaron los impíos desde la matriz. Hay gente mala desde la matriz de la madre. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces imagínense, estos que nacieron con maldad, si no es cortada o si no se arrepienten, va a haber generaciones de maldad. Hay generación, dice, mala y perversa, porque se descarriaron, ¿sí? Muchos desde la matriz de la madre, y otros generaron pecado exacerbado
y generaron una iniquidad. Hermanos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar en este sentido para que haya conciencia de qué pecado de iniquidad podemos traer, podamos venir arrastrando y no nos hemos dado cuenta. Esa es la otra, porque viene a través del inconsciente, ¿verdad? Entonces, dice que el inconsciente va a traer, el consciente va a traer a flor, a manifestación, el inconsciente. Se va a manifestar en el consciente. Entonces tenemos que hacer, ahora sí que el mensaje es identificar, ¿verdad? En un momento dado, por el Espíritu Santo o por un ministro, para ver qué iniquidad venimos arrastrando y que no nos hemos dado cuenta y que hay que echarla afuera, ¿sí? Porque esa parte, esa situación impide nuestra correcta comunión con Dios. Estamos leyendo la Biblia y leemos una parte y ya la dejamos y bueno, no nos concentramos, ¿verdad? Y luego es que no me entra, hermano, es que no, por más que le hago, no se me queda. Es que trae algo espiritual. Este es un problema eminentemente espiritual que hay que identificarlo. Por eso es el discernimiento, hermanos. Primeramente, pues en nosotros, discernirse, que ahora todo esto lo vamos a identificar por las consecuencias, ¿verdad? Para llegar a la raíz, pero vamos a atacar la raíz, no las consecuencias. Generalmente vemos las consecuencias, ¿sí? El resultado, no, vamos al árbol, hay que cortarlo de raíz y ya eliminar, cortar esa línea generacional en nosotros primeramente y en toda nuestra familia, en toda nuestra descendencia. Ese es el mensaje, hermanos, para ver y discernir, ¿verdad? Ahora hay iniquidades territoriales, también las vamos a tener que ver. ¿En qué territorio estamos nosotros viviendo? ¿Y qué iniquidad hay ahí? ¿Sí? Hay gente que vive encima de un panteón, pues hay que ver qué había, o de una ruina, ¿sí? O de que se hicieron actos de maldad ahí, en ese lugar, ¿verdad? Que se sacrificó gente, que se sacrificaron animales, y todo eso trae una influencia en nosotros y nos afecta, sobre todo en la conducta, en la manera de ser, en la manera de comportarnos. Ahí es donde nos pega. Entonces está nosotros analizando y viendo nuestro comportamiento, ¿verdad? Si yo leo la palabra, si yo voy a la iglesia, diezmo y todo, y hay esto, ¿verdad? Y por más que oro y no sale, pues no es una oración normal, sino, ¿verdad? Ya es una liberación que debemos tener en esa parte que no le hemos entregado a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, Xochitl, para terminar esta clase. Es la parte 2 de iniquidad. Y la próxima clase va a ser la parte 3 de iniquidad. Y el título es la conciencia, y viene sobre el subconsciente y el inconsciente. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Oramos. Amén. Padre, bendito sea, Señor, que nos sorprende las maravillas que tú has hecho, Señor, y lo grande de tu amor, que nos aceptas, que nos cobijas, que nos entiendes, Padre. Gracias por esta explicación, Señor, que tú nos has dado, Señor, a través de tu siervo Efraín, Señor, para poder comprendernos mejor y para poder acercarnos de una manera más inteligente delante de ti. Señor, ayúdanos a entendernos, que tu palabra dice que podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Al entendernos es porque estamos tomando tiempo para amarnos. Ayúdanos, Padre Celestial, en estos tiempos que estamos, Señor, a que sean redimidos, Padre, por la enseñanza y el poder de tu palabra, Señor, por toda la luz que nos das a través de la enseñanza, en diferentes maneras, y porque tu palabra es viva y eficaz y sigue actuando en nuestras vidas. Gracias, Padre, bendito seas. Y Señor, llévanos a más, porque queremos todo contigo, Señor.
que aunque hemos estado en tu camino, Señor, no todos hemos alcanzado la meta, pero perseveramos en el nombre de Jesús, porque tú, Espíritu Santo, estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu obra de poder. Gracias por tus maravillas y gracias porque no hay Dios tan grande como tú. Y lo más hermoso es que tú eres nuestro papá. Bendito seas, Altísimo. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Bendiciones. Maranata. Gócese y alégrese porque han llegado las bodas y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Amén, hermanos. Aleluya. Disfrute en el Señor este día. Maranata. Shalom. Amén.